¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de ustedes en esta jornada, día jueves 24 de mayo del año 2018. Estoy repitiendo cada tanto la hora, la fecha, día para tratar de ubicarme en tiempo y espacio, porque a esta hora ya... Está medio... A esta hora me está costando un poquitito poner un encontrar chili. el norte. Estás por presentar el tránsito, ¿verdad? Estoy por presentar el tránsito en algún momento. Bueno, jornada agradable a esta hora también, por supuesto, dicen que va a ir bajando un poco más la temperatura. Mañana Así vamos a tener dicen. un día todavía frío, pero a partir del fin de semana ya hablan de máximas cerca de los 30 grados incluso. Sábado y domingo. Así que viene otra vez el calor con Sí. todo. Bueno, Pero todavía la Dirección de Meteorología había anunciado una cuestión de frío polar, algo así de Buenos Aires. que Tirado- tiene que llegar. Debería llegar, no dijeron cuándo todavía, ¿verdad? Pero sí. sabemos si viene por tierra o por aire. Puede ser, Y en las sí, próximas quién horas sabe. podría En llegar. barco, ¿qué saben? Pero Caballo. esto no va a pasar hasta el martes. Por lo Martes. menos. Ok. Por lo menos hasta el martes, donde marcan algunas temperaturas todavía no muy elevadas, pero digamos mucho más templadas que la de esta semana. Mostró un El- poquito la cola Ese cambio es terrible. el otoño Sí. y se ahorra. Igualmente- Bastante fresco, yo quiero decir, el fin de semana pasado. El tema nomás Sí. es cuando viene repentinamente una temperatura de 30 otra vez. Sí, Uno no ¿verdad? puede sacar los abrigos todavía, ¿verdad? No, y sobre Nomás todo que lo los que- abrigos yo esto vamos que a decir- estornudar, ¿verdad? Claro, el tema de la alergia. Ah, sí. Igualmente pero el martes a lo mejor tengamos temas más importantes que hablar que el frío. Probablemente. es probablemente. probable. Ni hoy, ni ayer, mañana. ayer me preguntaban, hoy te digo, ¿verdad? Así que... Ni hoy, ni mañana, ni el fin de semana, por supuesto. Pues, ¿para qué, verdad? No, Podría ser el martes. Entre Lunes, lunes y martes, martes. por ahí, dicen, Es sí. la fecha ahora, sí. Es el famoso que te digan entre lunes y martes más o menos, sí. ¿verdad? Pablo Rubín le pasaste un dato fallido, ¿eh? Perdón, yo... Te llamó a contar, ¿eh? no a reclamar No, nada. no, porque yo le anuncié de hecho cómo Ok. llegó el trascendido No y podía- mi creencia al respecto. Muy bien. Y mi creencia al Ah, respecto. vos le dijiste. Yo sí esperaba que sea mañana. Te cuento, pero no creo, le dijiste. No, yo le dije, mira, esto es lo que siempre yo no sé. Yo esperaba más para el viernes, pero la verdad, hablamos de la renuncia del presidente de la República, pero Por ahora. no hay. No. No, hay todavía movimientos que hagan anunciar. Uno esperaba que lo simbólico, digamos, de la... No, te había hablado, Proclamación, te había hablado yo ¿verdad? de la proclamación. Y no... Pero Aunque ahí- uno nunca sabe, ¿verdad? No, Pues, pero es importante la proclamación. sorpresa te da la vida, pero vamos a ver Así es. en las próximas horas a ver qué hay, pero demasiada calma. No, bien. Mucha calma, te digo. Vos siempre querés sangre. Todo Y no la se puede calma que contigo, o sea. antecede al huracán, decían por ahí, ¿verdad? Pero mucha calma. ¿Qué clase de periodismo lo que vos haces? Bueno, ¿no? no mucha, sabemos mucha también. calma, te digo. Calma por acá, ¿verdad? Por allá No, no, bien. sabemos. Bien, un marco de cordialidad. Sí, así Un nomás. marco de cordialidad. Bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar el día de hoy? Este es un caso que, Emblemático diría uno que... claro, una- a una lo frase largo de nunca la usada. semana, digamos, fue tomando fuerza, fue tomando cuerpo también la información. Diferentes aristas, No se quedó versiones. solamente en el titular, sino se fue ampliando un poquito más el detalle, en particular Así sobre es. una persona que algunos dicen que está condenada por homonimia, el hombre está en la cárcel, es otra la que debería estar en ese lugar, una condena de 13 años, creo que ya lleva 10 a Sí. esta altura. y Dicho pena por él incluso mismo, no- ¿eh? Dicho O sea, por él mismo, claro. No es que los Men- medios dijeron ni nada. mencionado por él. No es la primera vez, creo, que se da en nuestro país. Si no me equivoco, hay un antecedente años atrás en donde se manejaba una cuestión así, o también de personas que ya estaban privadas de su libertad por mucho tiempo, después terminaron siendo declaradas inocentes en juicio, y quién devuelve, digamos, todo el tiempo perdido, que es la gran pregunta. Y sobre todo, si este caso en particular corresponde o no a lo que se está denunciando hoy, porque eso también va a ser fundamental a la hora de poder entender no solamente este caso, sino una realidad también que puede ser una falla en el sistema muy grave, ¿verdad? Yo Sí. creo, nada más quiero comentar desde un punto particular, digamos, no sé qué pensaron ustedes. En realidad, vamos a analizar el caso en profundidad, bueno, qué sucede, quizás cuáles son los reparos, porque de confirmarse esto es una persona a la que el Estado le debe una indemnización, pero para que eso se dé, bueno, eso se tiene que promover, Hay etcétera. que accionar, digamos. Claro, hay que accionar, digamos, de parte, digamos. Que Pero puede tomar mucho, para mí muchísimo tiempo, es, ¿verdad? y justamente lo compartía, bueno, con una de las entrevistadas solamente de manera muy somera, para mí es nada más que una situación que tomó Estado público, causó como conmoción, digamos, pero es así, para muestra vale un botón de lo que realmente sucede al interior del sistema judicial. Un sistema judicial en el que las personas que son
Me refiero a las que son inocentes, a las que son culpables, bueno, ¿verdad? En que muchas personas que son inocentes y que no, de verdad no tienen los recursos económicos o que muchas veces tienen antecedentes policiales, no de condena, tienen antecedentes policiales, son víctimas muchas veces de los propios policías que le llevan porque ya tienen los antecedentes, es más fácil agarrarle, bueno, toda esa cuestión que se da y en donde muchas veces hay agentes fiscales también, que algunos son excelentes, pero hay otros que son, en el mejor de los casos, negligentes y en el peor de los casos son inútiles y no quieren llevar adelante nada más el proceso, porque sí conozco casos en los que se le ha entregado, se ha intentado ayudar, digamos, pero como hay gente que no tiene los recursos económicos, no tiene un abogado, muchas veces terminan adentro porque no hay quien los defienda. O sea, yo creo que esa es la realidad que es importante mirar, tomando esto como bandera nada más y haciendo énfasis en los casos en los que hablamos de gente que es inocente. No en aquellos en los que, bueno, vos tenés los elementos para que sean condenados. Además, en este programa ya hemos hablado en algún momento del sistema y también de algunos números muy preocupantes de personas que están privadas de su libertad sin tener, digamos, la condena correspondiente para Claro. estar en el lugar y estar privados de su libertad. Este es uno de tantos casos, o podría ser uno de Podría tantos ser. casos que envuelve una situación De que los tiene... pocos que tiene condena, uno que podría tener una condena equivocada. Claro, que podría llegar a ser si es que sea el caso. Y si no es así, tampoco deja o tampoco termina, digamos, el problema Sí. que en realidad existe más allá Así de este mismo. caso en puntual. Pero esta situación de esta persona de apellido Franco, esta situación en particular también podría sumar un punto más dentro de este abanico de situaciones judiciales que no solamente tienen que ver con la mora, a veces parece que es solamente la mora judicial el único de todos los problemas y finalmente es tal vez uno de los tantos problemas que se tienen en realidad. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya nos acompaña la doctora Peralta, agente fiscal. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. En realidad yo soy directora de Del- Derechos Humanos del sí, Ministerio del- Público. de la sí. Oficina de Derechos Humanos del Ujú, Ministerio así Público. mismo. ¿Qué pudieron saber de este caso en particular, sin entrar todavía, digamos, en cuestiones de fondo a otros casos similares, pero de esta persona en particular que dicen que lleva 10 años con la condena de otro, digamos, de otra persona por un caso de homonimia, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría hacer un poquito de historia. Por favor. Porque amerita el caso hacer un poquito de historia. Nosotros, digamos, el Ministerio Público, además de tener como rol principal representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, también tiene entre sus ejes principales velar por el respeto de los derechos humanos. Es así que en nuestra ley orgánica, la ley orgánica del Ministerio Público, se establece como una función de la Dirección de Derechos Humanos, en aquel momento se llamaba Unidad de Derechos Humanos cuando fue redactada la ley, la de realizar visitas penitenciarias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dentro del plan que denominamos Paraguay Libre de Tortura, porque es también uno de los ejes centrales de trabajo y de política institucional dentro del Ministerio Público, combatir hechos de tortura, fijamos la realización de visitas de monitoreo a los centros penitenciarios y a las comisarías de todo el país. Es así que vamos calendarizando estas visitas. Yo asumo como directora de Derechos Humanos el 23 de marzo de este año y empezamos con esa calendarización, ¿verdad? La penitenciaría de Misiones fue el tercer lugar donde nos constituimos. Estuvimos también en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo y luego en Misiones. Hoy todo un equipo está trabajando en Concepción, así que luego Continúa, veremos, digamos. claro, qué datos se relevan de esa visita penitenciaria. ¿Qué pasa con Julio César? Julio César es una persona que fue condenada en el 2010. El hecho ocurrió el 1 de julio del 2009. Ok. A él lo aprenden el 5 de julio del 2009. Quiere decir que desde el 5 de julio él está ya con prisión preventiva, ya privado de su libertad. El juicio oral y público se realiza en el 2010 y él es condenado en el 2010. Entonces a él se le impone una pena privativa de libertad de 13 años. Nuestro código de ejecución
habilita a solicitar la libertad condicional por el compurgamiento de la pena mínima, es decir, las 2/3 partes de la condena. De 13 años, entonces las 2/3 partes vendrían a ser 8 años, 6 meses aproximadamente. Eso se cumplía el 5 de enero de este año. Pero nuestro Código de Ejecución también dice que para solicitar la libertad condicional se deben empezar los trámites de 30 a 60 días antes del cumplimiento de esa pena mínima, ¿verdad? De esa fecha. Es decir, aproximadamente allá por noviembre del 2017 debió ya haberse iniciado por parte de su defensor de ejecución, digamos, ¿verdad? Si es que él no contaba con un abogado particular, el proceso para que eso ocurra. Entonces él se comunica telefónicamente a la Dirección de Derechos Humanos porque vale acotar que nosotros recibimos diariamente llamadas, denuncias, mensajes, tenemos una línea corporativa en la cual recibimos todo tipo de denuncias también, ¿verdad? Y vamos verificando, lo que amerita una constitución, entonces vamos y cotejamos en el lugar. Él se comunica a los efectos de solicitar su cédula, su cedulación. ¿Por qué? Porque eso saltó como un inconveniente para que él pueda pedir su libertad condicional. Obviamente nosotros pensamos que lo que faltaba era una renovación en ese momento de la cédula. Incardinamos el procedimiento propio para que él pueda renovar su cédula. ¿Qué ocurre? Un equipo se constituye en la penitenciaría de Misiones entre el 10 y el 12 de este mes de mayo, antes del feriado, ¿verdad? Y se constata que sigue Julio César todavía adentro, ¿verdad? ¿Qué pasó con Julio César que no salió? Pasó que cuando él quiso obtener su cédula, le hicieron la dactiloscopía y no coincidía con los datos que estaban en el prontuario policial del Julio César que estaba fichado, vamos a decir. Eso, por supuesto, llamó nuestra atención y empezamos a verificar, digamos, el expediente que tenían en la penitenciaría, y fue así que vimos que el Julio César condenado no era el Julio César del documento que estaba en el registro penitenciario. ¿Por qué? En la ficha, digamos. En la ficha. En el prontuario estaba un Julio César Franco Morel, idéntico nombre, idéntico apellido, con un número de cédula de 4 millones y algo, pero con otros padres, con otro lugar de nacimiento, con otra fecha de nacimiento inclusive. El del papel nace en el 85 y nuestro condenado nace en el 75. Una diferencia bastante grande. Alejandra, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí. No quiero interrumpir tu relato, pero una pregunta nomás. En ningún momento del proceso se hace esa verificación dactilar. Es decir, en ningún momento antes de que ustedes descubran la diferencia, o sea, nunca antes nadie le tomó la huella y descubrieron eso. Yo no tuve acceso al expediente en sí, porque el expediente estaba en el juzgado de Coronel Oviedo, porque a él lo condenan en Coronel Oviedo, porque el hecho ocurrió en repatriación, el hecho del homicidio doloso, ¿verdad? Solamente que luego de un tiempo a él lo trasladan a Misiones por una cuestión de cercanía familiar, la madre vive en Misiones. Entonces el expediente estaba allá, pero asumo que no. Yo no puedo decirte sí porque no tuve el expediente a la vista, pero o si no hubiese saltado, ya se hubiese detectado eso en algún momento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nuestro Julio César condenado nunca tuvo cédula de identidad, sino recién hasta ahora. O sea, esta fue su primera cédula de identidad. Esta fue su primera cédula de identidad. La fecha de emisión dice 26 de marzo de este año, pero recién ayer él tuvo acceso a esa cédula de identidad y es 8 millones y algo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el punto nomás, Alejandra? Porque es una cosa que mucho está debatiendo justamente de eso. ¿Es normal que alguien haga todo un proceso judicial y termine adentro de la cárcel sin cédula? En algún momento el sistema no le dice, vamos a darte para tu cédula, maestro, ¿verdad? Es un requisito fundamental para cualquier juicio contar con un documento de identidad. Es que está bien, más vale una pregunta obvia. No, de hecho, porque en realidad, ¿cómo el Estado demuestra la identidad del condenado? Claro, de hecho, para tener un abogado, digamos, y si yo tengo que firmarle el poder y qué sé yo, y comenzar,
Vos tenés que poner tu número de cédula, todo, ¿verdad? Hay algo que me gustaría observar y no quiero aunque que sea se tu pierda Coajura, eso no da de quemar. vista en ningún debate. En todo proceso penal, el que tiene la carga de la prueba es el Estado. Exacto. Es el Estado el que tiene claro, que sí. probar la culpabilidad del procesado. No es el procesado el que tiene que probar su inocencia, Sí, así mismo. O sea, no demostrando debería. que él no es Claro. el que está en el papel, es De el hecho, él es Estado inocente hasta el que que el Estado tiene, demuestre el lo que contrario, tiene que ¿verdad? imprimir todos los mecanismos necesarios para poder probar la culpabilidad de una persona, porque existe algo que está por sobre todo, que es el principio de inocencia. Claro. Está con nosotros también el defensor del pueblo. ¿Cómo está, doctor Godoy? Gracias por Bien, acompañarnos. bien. Un gusto, un saludo a todo el equipo de trabajo y a la audiencia. Bueno, y ahí se encienden todas las alarmas, digamos, ¿verdad? Hay gente corriendo por todos lados y se parece que hay fuego, ¿verdad? Hay humo, tratando de saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Llaman a los bomberos, ¿verdad? Claro, llamen a los bomberos, vamos a ver qué ocurrió, cómo llegó este hombre acá, cómo apareció Sí. un hombre y se mantuvo 10 años, digamos, en una penitenciaría. Y con algo tan básico se puede, o por lo menos se coteja o aparece la duda, que es con la propia huella, ¿verdad? Y a partir de ahí dice, bueno, ¿y dónde está el hombre que puso su dedo acá en Entonces, esta ficha, lo ¿verdad? primero que hicimos nosotros fue verificar la sentencia y vemos que en la sentencia dice condenar a Julio César Franco Morel con número de cédula 4 millones y algo por homicidio, Claro. doloso. Luego esto se apela. Esto se apela y yo no observé, digamos, en el escrito de apelación que en algún momento refiere la defensora, que se introdujeron las testificales por lectura. Es decir, no se realizó un reconocimiento de persona como Claro, como prueba, ¿verdad? Se introdujo la testifical por la simple lectura en el juicio oral. Es decir, no hubo una persona, por más que mi papel me diga 4 millones, ¿verdad? Si yo sé que es esa persona de 1,70 m de estatura con estos rasgos físicos y puedo reconocerlo, entonces eso también me sirve a mí como prueba. Pero observo en el escrito de apelación que realiza la defensora que menciona que las testificales fueron introducidas por la lectura. Entonces, tenemos una sentencia del Tribunal de Sentencia, sería primera instancia, y una sentencia del Tribunal de Apelación, ¿verdad?, que condena a una persona con el número de cédula 4 millones y tal, que corresponde a otra persona Ahora, que no es la persona que está condenada. Doctor Godoy, ¿ustedes qué pudieron ver, digamos, en toda esta situación? Porque no va a faltar también que, pero, perdón, no quisieron condenar al que está preso, pero utilizaron el número de cédula y la identidad de otro que a lo mejor no tenía nada que ver en la situación. Porque esa también, digamos, podría ser, y a lo mejor hay un Julio César que tiene una condena que está viviendo en algún lugar que ni siquiera sabe que él tendría que estar preso, ¿verdad? Según el papel, digo. Nosotros, El de 4 antes de millones y tomar- algo, ¿verdad? Claro, Claro, Que antes, no puede estar preso porque no fue parte del proceso. antes de tomar cualquier tipo de decisión en cuanto a una acción, vimos el caso como bastante confuso, ¿verdad? Y desarrollamos un montón de diligencias investigativas. Y sí podemos concluir de que efectivamente el Julio César Franco fue condenado con una cédula ajena, pero nosotros nos dedicamos a tratar de hurgar un poquito en el fondo de la cuestión. Y eso hizo de que de alguna u otra manera tomemos ciertas distancias del caso, en el sentido de que aparece en el homicidio doloso como autores del hecho tanto Julio César Franco, siendo vecino de quien en víctima sería Juan de la Cruz, ¿verdad? La víctima. Aparece en El la hombre que terminó escena- asesinado, digamos. el que terminó, digamos, asesinado o la víctima de los hechos. Aparece en la escena, de los hechos una persona, en este caso el hermano de Julio César Franco Morel, ¿verdad? Aparece el hermano como implicado también en los hechos, ¿verdad? De Julio César Franco Morel. De nombre, en este caso, de nombre de Jesús Franco, ¿verdad? Aparecen ellos como coautores del hecho. Eso en primer término. En segundo término, a nosotros nos había negado Julio César Franco Morel de que él había tenido anteriormente algún tipo de antecedente penal con la justicia. Y tenía. Sí, pudimos corroborar con los parientes, pudimos corroborar con los vecinos, pudimos corroborar con la policía y posteriormente con el mismo Julio César Franco de que él mismo fue ya a la cárcel en el año 2000 por un caso de lesión grave y de hurto.
Y él afirmó, después de haber negado al delegado de la Defensoría era del él. Pueblo, de que era él, pero supuestamente que el sistema se equivocó 2 veces, ¿verdad? O que 2 veces le habían hecho una situación similar. Sumado a eso, otro dato muy importante es que el dueño de la cédula 4.244.088, por el cual se lo condena a nuestro Julio César Franco, condenado por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El dueño de la cédula es de Quequegó, o sea, un lugar totalmente distante al lugar donde ocurrieron los hechos. En este caso no es conocido ni vecino de la víctima, ni nada el dueño real de la Un tipo cédula. que tiene el mismo nombre que... Claro, entonces, ¿qué es lo que nos dice? O el sistema se equivocó 2 veces, o es tan grande la casualidad de que desde el inicio de la investigación aparece el hermano de Julio César Franco, ¿verdad? En la escena de los hechos aparece el hermano, y el otro también tiene un hermano que se llame Julio César Franco, lo cual ya es prácticamente imposible. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? A lo que a prima fase nosotros podemos concluir en este momento, de que no deja de ser importante la labor del Ministerio Público y haber detectado esta falencia, porque puede ser una falencia formal, y es una falencia formal en todo caso, que demuestra la debilidad que tiene quizás, o la permeabilidad del sistema, y la necesidad de poder estructurar una política criminal de solución. Y sobre Pasa todo, que- y vamos a ir a la pausa con esto y después a la vuelta ya arranca Es muy Marisa. sencillo decir debilidad y un tipo sobre está todo preso hay- 10 años gratis, ¿verdad? No, a ver, esa, esa teoría. una teoría es que Claro. él está preso y él no debía estar preso. La otra teoría es que hay un Julio Franco en este momento en otra ciudad del país que tiene antecedentes sin siquiera saber él que cometió ningún Que crimen. puede ser la víctima. Lo único cierto Pero que tampoco tenemos fue parte es del una proceso, condena ¿no? en la cual se le condena a él con otro número de cédula de identidad. Estamos ante un Claro. error material en la condena. lo Estamos ante menos- un caso de homonimia. Por lo Claro, menos eso- es un Que error. Eso es demuestra la claro. permeabilidad del sistema. Vamos a hacer la pausita para no quedarnos sin tiempo en el siguiente bloque. Pausa y ya volvemos. Bueno, yo que pensaba que era una desgracia cuando de repente te vas y te dicen, señor, usted tiene un crédito activo. ¿Cómo? Yo nunca saqué, ¿verdad? Claro. Y decía, bueno, qué problema, Dios mío, este país es una injusticia. Y después ahí, en este caso, digo, Bueno. ¿verdad? Pienso en mi crédito que no saqué nunca y pienso en Sí. Julio César y se me pasa. Mariana y después tragicómico, digo, nunca. Y no Después sé. Pedro, no, Pedro no. Para... Bueno, y después Pedro que no vino hoy. Yo voy a tomar el turno de en Pedro. en cuerpo presente. Realmente creo que el defensor me puede explicar esto, o quizás si Alejandra tiene un aporte. Mi pregunta es, yo quiero ponerme en el caso hipotético, lo decíamos en la pausa acá, es muy complejo de hecho porque tenemos 2 inocentes, como decíamos, es decir, el Julio César que está adentro procesalmente es inocente porque de algún modo no es la persona de la misma cédula y definitivamente no es el objeto de esa sentencia o el sujeto de esa sentencia, si cabe el término, ¿verdad? Ustedes me pueden ayudar. Y la persona que está afuera nunca formó parte del proceso, nunca fue notificada físicamente, digamos, entonces tampoco puede ser considerada parte, no, esa condena no va sobre él. Ahora, asumiendo que fuera la situación que se denuncia públicamente, que es que esta persona, fue privada de su libertad y de hecho procesalmente es inocente, y asumiendo que el expediente, que bien lo decía la fiscal o la directora, no tuvo acceso a ese expediente, pero asumiendo que efectivamente no se hizo nunca ese cotejo de huella dactilar con la huella de la cédula, no se verificó eso, en ese camino hay muchos funcionarios que pasaron un expediente, que sellaron los expedientes, que aprobaron, hay jueces que aprobaron, que dieron su sentencia, digamos, sobre papeles, pero sin haberse, desde mi punto de vista, sin haberse tomado el tiempo de por lo menos verificar que era el tipo. O sea, es así de grave como yo lo veo en el caso de que fuera esa hipótesis. ¿Qué pasa y cuál es la responsabilidad de todos esos funcionarios en la cadena? O sea, todos los que firmaron, todos los que tuvieron que, por lo menos en algún momento, decirse, no es el mismo de la cédula. O sea, le sale tan barato, digamos, cometer un error que terminó en la privación de libertad de una persona por casi una década. ¿Cuál es la responsabilidad de esas personas? No solo la del Estado, porque el Estado puede indemnizar,
pero del funcionario público, de los que estaban en esa cadena. Sí. Bueno, en el contexto de la consecuencia de la auditoría que está llevando en este mismo Corte, momento la Corte es justamente individualizar responsabilidades. Y hay que siempre entender de que la ley civil en cuanto a daños y perjuicios en esta clase de casos establece de manera clara de que los primeros responsables son los funcionarios públicos y posteriormente entraría el Estado a ser responsable en cuanto a los daños y perjuicios que puedan existir por la negligencia de dichos funcionarios públicos. O sea, que hay una cadena solidaria, como lo estás diciendo de responsabilidad civil. vos, de responsabilidades civiles. Eso es indiscutible, porque estamos hablando de una sentencia en cualquiera de los casos que es nula de toda Exacto. nulidad. Felipe. También para el defensor, se te atribuyó una frase, preguntarte primero si quiero saber si es cierta, y en base a eso a ver si yo entendí bien como yo entendí o entendí como los demás, ¿verdad? Dijiste más o menos, palabras más o menos, dijiste que este señor lo único que podía hacer, lo único que le restaba o tenía que agradecer si llegaba a ganar una demanda civil al Estado y agradecer que esté o la libertad, porque en realidad dijiste eso, que si llegaba a salir libre ya era una cuestión, digamos, de Que tenía que agradecer que esté compensación, libre. de compensación, porque la demanda era muy difícil de ganarla por toda la burocracia, ¿verdad?, del Estado. ¿Eso es cierto? Así más o menos dijiste eso. No, ¿Algo parecido a eso? no. Yo expliqué de que, aparte que yo vengo del Paraguay profundo, es prácticamente imposible que yo diga algo parecido. Yo expliqué de que anteriormente nosotros estábamos en una fundación donde justamente nos dedicábamos y trabajábamos con la iglesia y la pastoral social a trabajar por la defensa de las personas más humildes posibles y en ese orden de cosas, la iglesia nos pagaba a nosotros por ejercer ese rol, ¿verdad? Y pasaba siempre de que con la gente muy humilde y del Paraguay profundo, vos le comentás, ¿verdad?, de que tiene un derecho de poder demandar al Estado, de que ese es su derecho de poder ser beneficiado por los daños y perjuicios, y esa persona normalmente te contesta que ya no quiere ver corbata, no quiere ver expediente, no quiere saber absolutamente nada, más solo el hecho de su libertad. Porque finalmente vos le explicás de que es un juicio que puede tardar hasta 10 años y cobrarle al Estado otros 5 años. Entonces lo que yo expliqué es que difícilmente una persona de condición humilde quiera volver a entrar en lo que serían los trotes judiciales, de que mi experiencia por lo menos en casi... Creo que tuvimos como 60 juicios orales con la pastoral social penitenciaria. La gente no quiere demandar. Entonces, daba una especie de ejemplo de lo que ocurre, ¿verdad? Doctora, Sí, porque sí. porque mucho de eso fue, digamos, criticado por muchísima Sí, porque gente. se tituló en... Claro, como diciendo, Claro. este que tiene que defendernos a nosotros. Piensa Claro, eso, estamos... se nadie nos tituló defiende, así básicamente, y ¿verdad? el desarrollo de la información de toda la declaración no se hizo. Ojo que tampoco dijiste ni una familia, o sea, decir que el Estado es burocrático tampoco es que inventaste la rueda, ¿verdad? O sea, eso es... Yo creo convengamos que aquí es hay básico, una ¿verdad? cuestión aún más grave que la posible y eventual responsabilidad, que es la responsabilidad que establece el artículo 106 de la Constitución, que habla sobre la responsabilidad personal del funcionario público y subsidiaria del Estado, o incluso una responsabilidad internacional del Estado. Hay algo aún más grave. Tenemos en este momento a una persona que sigue privada de su libertad, que ya podía haber obtenido su libertad condicional por compurgamiento de pena mínima el 5 de enero de este año. Es decir, desde el 6 de enero tenemos una persona que ya podía estar libre. ¿Y por qué sigue? Al obtener estos datos, tenemos una sentencia. Nula. La por qué nulidad está por sí dentro misma no todavía? existe, debe ser declarada, Claro, debe declarada. ser invocada primeramente y ser declarada, ¿verdad? Pero una sentencia que está viciada Y de por- yo nulidad. quiero saber más por qué. Entonces, ¿cómo? No, me gustaría saber más por qué, digamos. Ahora Yo- tiene que esperar la nulidad otra vez, o sea, va a aportando- seguir preso. Entonces, yo celebro mucho toda la investigación, vamos a decir, que hizo el defensor del pueblo, ¿verdad? Porque trabajo en fiscalía y estoy muy acostumbrada a este tipo de investigaciones, ¿verdad? Pero realmente
abocarnos a la historia en sí, o cómo ocurrieron los hechos, o si tenía un hermano y el hermano estuvo o no estuvo, si él era luego vecino, o el que está aquí en los documentos vive en Quiquigó y es lejos o no. Realmente a estas alturas es irrelevante, porque corresponde plantear algún recurso Ya. que a esta persona ya lo deje en libertad. Entonces, si fuera él, ya tenía que estar libre el 5 de enero. así mismo. No es así, él, tenía que estar libre de inmediato, digamos. así mismo. Hoy estuvimos en O comunicación, sea, de una u aportando un otra poco, forma. ¿verdad? Hoy estuvimos en comunicación con la defensora de los pobres que tiene el caso y están ya en la preparación eventual del recurso de nulidad, pero a mí me parece más que importante también lo que dijo Felipe anteriormente con respecto a la indemnización, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley para que el juez, en este caso, perdón, el tribunal de sentencia, en el momento de declarar la inocencia con respecto ya al ciudadano, no En este solo tipo de casos. en este tipo de casos, ¿verdad? Establezca ya los daños y perjuicios de manera conjunta con lo que sería la decisión. Y mira que es una posibilidad que tiene que establece el Código Procesal Penal, pero el juez no está obligado por ley. Entonces yo creo que si nosotros podemos hacer eso y podemos cambiar un solo artículo, solucionamos el problema con gente muy humilde a quien le es imposible llevar un Igual, defensor, juicio yo de... quiero lo que entender hacemos el con punto de tema, Alejandra. El punto de Alejandra nomás, mientras sale el proyecto de ley, este señor Vanga sigue preso, y más días, mientras nosotros arreglamos todo En el cuanto a sistema. la libertad es otra cosa. Yo me refiero en cuanto pero la a los libertad es daños y urgente. perjuicios en otro tipo de casos en general ya, ¿verdad? Entonces, la persona que es declarada inocente no tiene por qué ir a un juicio de 10, 15 años, sino que el tribunal de sentencia directamente establezca un monto que el Estado le tiene que pagar por todo lo En el que momento sufrió, que le ¿verdad? declaran la libertad, ¿verdad? Que tendría que ser inmediato. Totalmente, que él vaya con su libertad y con los Claro. daños y perjuicios, lucro cesante, todo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta va a preguntar Felipe en 3 oportunidades porque Mariana se ha indisciplinado a lo largo de este. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos volviendo y Felipe, por favor, la condena de Mariana ya Su está bloque. firme y ejecutoria a esta altura. Alejandra, yo de verdad coincido contigo en que lo urgente es la libertad. Eso yo creo que discutirlo es totalmente, me parece absurdo casi, ¿verdad? No obstante, de otro lado lo que se plantea también es alguna solución para que no vuelva a pasar. En dos patas, lo que yo veo de acá. Revisar un poco el pasado, a ver cómo pasó y ver qué ajustar en ese proceso. Pues yo también creo que hay responsabilidades, instituciones, personas, en todo, ¿verdad? Y la persona ya tiene que estar libre mientras tanto, ¿verdad? Eso yo no discuto. Y también algún proyecto de ley que a lo mejor diga, mira, este tipo de casos, bueno, a partir de ahora, una vez que se defina esto, tenés ya una cuestión garantizada, digamos, en el sentido de que vos coincidís con esa visión, ¿te parece que habría que hacer algo parecido o que el sistema está, o que habría que ajustar en el sistema, digamos, que hay que ajustar? Bueno, lo que vos nosotros- conocés adentro, ¿verdad? Sí, nosotros en Fiscalía trabajamos desde la dirección en algo que se llama mapa de riesgo, Ujú. ¿verdad? Cargamos los datos en el sistema de acuerdo a las informaciones que vamos colectando de estas visitas. Y de esa manera lo que buscamos es identificar cuáles son los riesgos comunes dentro del sistema, Ok. Bien. ya sea en las penitenciarías o en las comisarías. Si, por ponerte un ejemplo, si un número, digamos, abultado en las estadísticas nos dicen que a las personas al detenerle y al tratar de subir a la patrullera, le pegan, por ejemplo, como para poder dominarles, ¿verdad? Entonces tengo una constante. Entonces busco cuál es la causa, ¿verdad? Seguramente el policía me va a decir lo que pasa es que cuando le detenemos, le alzamos a la patrullera, quiere saltar generalmente. Eso se da con mucha frecuencia. Quieren saltar y quieren escaparse. Entonces le tenemos que someter de esa manera. Entonces, para no utilizar la fuerza, ¿no sería mejor acaso tener camionetas que tengan techo, ¿verdad? O cosas así. Yo te estoy poniendo un ejemplo
cualquiera, Visual inventado, y, ¿verdad? visual y muy gráfico también. Claro, ¿verdad? Pero vale. claro, pero es a los efectos de tratar de graficarte justamente en qué consiste el mapa de riesgo para nosotros. Ok, cosas que ajustar. Entonces, claro, entonces identificamos riesgos y vemos cómo podemos trabajar en solucionar de tal manera a no tener que llegar a hechos o de lesión o de tortura o de cuestiones así, ¿verdad? Y bueno, lo mismo pasa en los centros penitenciarios, pero casos de homonimia no se da con mucha frecuencia. No, este No, es es- casi inédito en su forma, Claro, ¿verdad? claro, entonces no podemos trabajarlo como un patrón, ¿verdad? Como algo que sí. se da, no es lo mismo que casos de lesiones o cuestiones Pero, o sea, que sí vos se denuncian ratificás que sea un competencia. caso de homonimia, esto en ese caso. Estamos ante un caso de homonimia porque la homonimia, ¿qué significa? La Ok. homonimia, tenemos dos personas diferentes con idéntico nombre, y en este caso idéntico nombre y apellido. Eso es homonimia, y eso quedó constatado. Claro, acá no estamos ni siquiera hablando de si el hombre que está No, preso no cometió el estamos crimen o hablando, eso no, es como... No, yo no como hablo digo, de eso. No digo como- nomás para que Ah. la gente entienda que no es que tampoco no se lo libera porque se sospecha que él mató a... Claro. ¿verdad? No, Si lo como- hubiera hecho, igual tendría que estar libre ya a Como esta dije altura, esta ¿verdad? mañana, tenemos una verdad procesal y una verdad real. Si estas dos verdades coinciden dentro de un proceso, tenemos justicia, ¿verdad? Si no tenemos, somos hombres y mujeres de derecho y tenemos que ceñirnos a lo que nos dice nuestro proceso, a nuestra verdad procesal. ¿Verdad? Lastimosamente, en muchos casos, si no llegamos a coincidir la verdad procesal con la verdad real, tenemos impunidad, ¿verdad? Pero si no, en nuestra verdad procesal nos dice que esta persona fue condenada en una sentencia donde mencionan, lo identifican con otro número de cédula que en el prontuario figura con otra huella dactilar, es decir, con otra identidad. Eso no está todo informatizado en algún lado. Y El número de cédula que pones así, cargas Sí. y sale tu En huella. Estados dactilar. Unidos, voilà. No, por eso No, pregunto. no digo. Yo creo que acá hay un... No hay una base de datos de gente que está dentro de la cárcel, no sé, digo. No, y, O y las antecedentes, fichas. claro, o Es que la- son las fichas y ahí se dieron cuenta. Claro. El tema- En este momento sabemos A mí lo me que nos difícil vamos a parece así el asegurarnos. Lo que papel, nos- cartón, Sí. así todo amarillo. Claro, lo que nos vamos a asegurarnos hoy, seguramente recordarán ustedes, ¿verdad? Sí. Ya no tenemos que entintarnos Claro, hoy y ya empezar es a digital. sellar, claro, hoy ya es digital, Sí. ¿verdad? Pero pasar todo eso al sistema digital Claro. Pero ya el- es el- algo... No, eso- Sí, si en la pero ficha debería. figuran Sí. madre, padre de la persona, porque creo que figuran todos esos datos en la ficha. Sí. Y ya ocurrió algo parecido en el 2010. ¿Cómo se comete el error? No digo de culparle a alguien sin que sea el responsable, ¿verdad? Pero ¿cómo se comete el error de detener y privar de su libertad a la misma persona dos veces con otro documento? O sea, nunca hubo una constatación hasta ese día que ustedes lo encontraron a él y le dijeron, bueno, 8 años, 5 meses, vos tendrías que estar libre, ¿por qué estás acá todavía? Hasta ese momento nadie siquiera se dio cuenta de... Nadie le pasó el dedo por algún lugar, nada. Hasta ese momento no. Estamos... O sea que- Ah, cierto Claro. que- Yo es les cierto- ruego que no así es. caigan, que ninguno de nosotros caigamos en eso. No, ¿verdad? que tengamos ni un homónimo. Mi apellido no es así mío. Claro, por suerte el mío es medio escandinavo, González, Sí. ¿verdad? Difícil, Mariana. Yo tengo Difícil. una homónima que es una mártir, creo que anda por España, así que... A ver, yo coincido con... Lo preguntaba, o sea, de hecho era un poco la primera pregunta, el tema, digamos, del sistema un poco. Y me gustaría consultarte, Alejandra, en ese mapa de riesgo que vos decís, no sé si es parte de tu análisis, pero ¿qué porcentaje de la carga vos podrías atribuir a de la carga en los errores de los procesos? Es decir, yo tomaría esto como un error del proceso, que lastimosamente tenemos a una persona privada de libertad sin tener que serlo, digamos. Pero así se dan también muchos errores en el proceso de lo que yo mencionaba, creo que fue en la pausa, por eso voy a repetir, y si fue al aire, disculpa, el famoso caso de los policías, ¿verdad? Que en el afán de tener que traer a alguien, ¿verdad? Porque le tienen que perseguir, muchas veces se van y la agarran, van y buscan luego, ¿verdad? Donde ya hay un reincidente, porque es más fácil creer que este es nomás luego el que siempre reincide y que pudo haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, siempre se dan también denuncias de ese tipo, un poco en la esfera de los derechos humanos. ¿Cuál es la carga? ¿Vos qué porcentaje de carga crees que hay ahí en la falta de preparación de quienes intervienen en toda la cadena de justicia? Yo hablo desde policía, ¿verdad? Que los agentes policiales, los agentes fiscales, los agentes de los juzgados. No sé quién fue el primero que tuvo que haber comprobado que sea el de la cédula. Estimo que tuvo que haber sido la propia policía cuando le apresó, ya tenía que haberse dado cuenta. Entonces, ahí en cadena ya lo controlaron. ¿Qué tanto? El fiscal. El fiscal, bueno, y de ahí para adelante todos, ¿verdad? ¿Cuál es la carga, crees vos, el porcentaje de carga
de la falta de preparación del funcionario público. Porque está lo que decía Felipe, la tecnología quizás que no les ayuda, pero a lo mejor con mirar la cédula, viste, ya podían haber subsanado eso. Entonces, ¿qué porcentaje de la carga de esos errores son humanos? Bueno, son un poquito varias preguntas. Errores dentro del proceso, ¿verdad? Identificar y cargar o generar un mapa de riesgo en base a eso ya es un poco más dificultoso porque involucra todo un proceso, cosa que nosotros no tenemos nunca a la vista porque nuestro trabajo desde la dirección es más, digamos, administrativo, ¿verdad? Hacemos visitas de control y monitoreo, tenemos sí formularios establecidos ya con ciertos indicadores en base a ya ciertas respuestas que vamos teniendo, ¿verdad? Y que vamos construyendo. Pero puntualmente con respecto a la capacitación o a la preparación, para la Policía Nacional es mucho más fácil, digamos, identificar los límites o cuál es su campo de acción porque tienen un manual de uso de la fuerza sumamente bien elaborado, ¿verdad? Sumamente bien estructurado y se hacen capacitaciones al personal policial. Eso, por supuesto, ya no compete a mi área ni a mi institución, claro, y mal yo puedo hablar de otra institución, ¿verdad? Pero en lo que es el trabajo de los agentes fiscales estamos constantemente capacitando a nuestros recursos humanos, ¿verdad? Tenemos toda una malla diseñada por módulos específicos para que puedan ir haciendo su trabajo lo más eficazmente posible, ¿verdad? Y también por temas específicos. Tenemos módulos de derechos humanos, módulos específicamente de tortura, inclusive, entonces es digamos, un apéndice bastante importante para el Ministerio Público la capacitación. Así que se llegan a certificar a numerosos fiscales por año, ¿verdad? Y es así, pero identificar, digamos, la falla por falta de capacitación de los operadores del sistema en nuestro mapa de riesgo es sumamente dificultoso porque sería caso por caso, expediente por expediente y ese sí. Una cámara te convertís casi en una institución revisora de todos los procesos. Exactamente, y esa no es la función de la dirección. Doctor Godoy, en este tiempo como defensor también te tocó, digamos, que se lleguen denuncias acerca de todo tipo, ¿verdad? Y hay una pieza recurrente en todo el proceso también, que es el defensor, ¿verdad? Esta persona creo que en las dos oportunidades que tuvo inconvenientes con la justicia tenía un defensor público, ¿verdad? Y se puede equivocar la policía, se puede equivocar el fiscal, el juez y toda una cadena. Pero, ¿y el defensor que en teoría tendría que saber que su propio defendido no tenía cédula? ¿Tienen ustedes identificado algunas denuncias también de aquellos defensores que están en el cuadro de negligencia, de que ni siquiera atienden o ni siquiera responden a las llamadas de sus en teoría defendidos, ¿verdad? En primer término, vale la pena que aclare un poco de que siendo yo defensor del pueblo, claro, pertenezco no a otra institución y no a la defensoría hablo de los en el pobres. momento de la denuncia que se van juntando, sí, a decirte, porque doctor, las reyes me dicen, ¿por qué es lo que no hacen nada con tu gente? Y el Ministerio de la Defensa Pública es otra institución. Es otra institución, ¿verdad? No, yo creo que sí, hay una cadena de responsabilidades y justo el día de hoy me llamó un amigo fiscal y me dijo de que evidentemente se aprende constantemente y imagínate que por falta de esa tecnología y ese enlace institucional, hoy estamos nosotros descubriendo un hecho hasta si se quiere medio de película gracias a la gestión de la doctora, ¿verdad? Gracias a su apesa de recorrer las cárceles también como nosotros. Pero de esto, como me dijo el fiscal amigo, ya se aprendió en el sentido de que cuando viene una persona procesada sin cédula de identidad, es sencillo. Lo primero que tiene que hacer es la verificación e identificaciones con la custodia correspondiente y si no tiene cédula, le mandan a hacer su cédula y posteriormente le someten a un proceso. Pero sin antes él mismo figurar en los registros públicos de la República del Paraguay como fulano de tal con CI número tanto, si no tiene, el mismo no puede ser, en este caso, procesado, ¿verdad? A nosotros nos decía la gente de mecanismo de prevención de tortura que esto pasa mucho con los adolescentes, o sea, más que niños, adolescentes, que son detenidos, comienzan todo un proceso y cuando están ahí a la puerta prácticamente del proceso le dicen no tiene cédula.
Y a partir de ahí comienza todo y recién a partir de ahí tiene una identidad, ¿verdad? Y uno dice, bueno, son niños, adolescentes, están en un entorno sumamente vulnerable, pero acá estamos hablando de una persona grande, ¿verdad? O sea, que pasó más de la mitad de su vida probablemente sin el documento esencial y sin ese documento fue 2 veces a la cárcel, ¿verdad? Y ahora está hace más de 8 años. ¿Cómo puede ser una persona que lleva todo ese tiempo sin cédula? Pregunto. Era. Porque se pensaba que la cédula era... En el Paraguay Esta otra. profundo es casi... ocurre en esta No, pero, clase de casos. yo también pedí un crédito. Pedí un crédito, pero tampoco estamos hablando de la jungla, ¿verdad? Pedí un crédito para comprarte una moto, ahora, no sé, te piden la cédula. ¿verdad? Sí, pero sigue habiendo, Felipe, no mucha gente, pero sigue habiendo gente increíblemente indocumentada y nosotros vemos eso porque hacemos 2 veces por semana un trabajo en los asentamientos, ¿verdad? Donde muchas veces le damos la cédula o le hacemos el trámite de cedulación a gente mayor, a madres, a señores, no en un porcentaje muy alto como los chicos, pero sí sigue habiendo, sigue Pero siendo un problema. Esta persona se paseó literalmente por el sistema Judicial de sin cédula. justicia. Hasta la Cámara de Apelación. Le faltó llegar a la corte nomás. Lo que pasa es que en la Cámara de Apelaciones ya no se revisa eso, ya llega el no, le expediente. claro, le escrito, pedí, ya Es llega el netamente expediente formal. escrito. Lo mismo al juez, digamos, se eleva el Sí. expediente, todo el preparativo previo tiene que identificarlo plenamente al hombre y decir, señores, estamos hablando del mismo, Claro. ¿verdad? Estamos hablando del mismo sujeto. Y repito nada más, ¿quién fue el abogado de este hombre? No, Porque el abogado pues, por lo menos le hubiera preguntado, che, ¿llamó una cédula? Claro. él ya le hubiera dicho, yo no fui, o soy inocente, Vamos No o, se puede hacer un o proceso trae, sin vamos a que hacer una tenga fotocopia de tu cédula, algo. Y que yo no, bueno, claro. O sea, vos único sos su defensor, ¿verdad? Si vos no sabes que tu cliente, entre comillas, por más que después te pague el Estado y te paga una... Si vos no sabes que tu cliente no tiene cédula, ¿quién va a saber? Valga acotar, ¿verdad? Que lo que diga el procesado No sirve. realmente a los efectos de la punibilidad Sí, es no sirve. irrelevante, ¿verdad? Puede decir Claro. yo soy culpable, puede decir yo soy inocente y estar mintiendo, no tiene la Claro, obligación de decir la verdad. pero tu defensor tendría que preparar, digamos, Una el vez ejercicio que, de la una defensa vez que, sabiendo que- datos. una ¿verdad? vez Pero puede que decir, está, no tengo digamos, cédula, por ejemplo. digamos que Tipo. está en custodia o en manos del Estado, Ujú. ya es el Estado el que tiene que activar los mecanismos. Él puede mentir, él puede decir soy inocente siendo culpable, puede decir soy culpable siendo inocente, No, ¿verdad? Eso es está- irrelevante, pero claro, está es- claro, pero si vos le decías a tu abogado, doctor, no soy ningún, yo ayúdame nada, sacame nada de esto, porque hay una entrevista O si previa. le decís, por eso También, digo, por ahí no ¿verdad? le decís soy inocente, pero le decís, yo no tengo cédula. Doctor, yo no tengo mi documento. ¿Cómo estoy en el doctor, proceso, ¿verdad? verdad? Claro. No tengo ni cédula y a lo mejor si el abogado como hubiera- dijo la Dirección de Derechos Humanos, ¿verdad? Y ahí nos pusimos Claro. en campaña para cedularle, ¿verdad? el abogado que llegó hasta el final del proceso, Claro. llegó hasta el final y su cliente fue Pero yo no, condenado sin... claro, yo no entiendo cómo hizo eso. En serio, Cuando cuando le- puso con número de cédula tal. Cuando ¿dónde lee la sacó el sentencia, si número? no dice que fulano de tal condenado a tanto con número de cédula, Así papito, ese es. no es mi cédula, no entiendo. te No, juro no, por- yo no tengo, ¿verdad? Claramente soy muy bueno, ignorante. doctora, gracias por acompañarnos, es muy amable. Por nada. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y vamos a ver dónde termina esto. Por las dudas, guardemos todo y a lo mejor después Discutir hacemos... ya sobre la inocencia o la culpabilidad Claro. es algo Irrelevante absolutamente ya Pero irrelevante. tomemos a estas nota de este alturas. caso, a lo mejor, que sé yo, puede Sí, ser pero, la punta pero de... tiene que ¿verdad? servir para mejorar también, Alejandro. Claro. O sea, Sí, algo sin duda. evidentemente el sistema falla en algún lado. Cierto que es un caso muy excepcional, la homonimia y todo, pero algún lado tiene que Tiene que todo. servir O sea, para hace algo agua. el descubrimiento que Así se mismo. hizo. Hace agua. En algún lugar gotea. En algún lugar. No, o sea, Bueno, vamos a hacer una pausa y nosotros vamos a despedir el programa. Se quedan, por favor, ustedes y nuestros invitados. Les agradecemos por esta pausa. y bueno. muchas gracias. Ya que hemos sumado de todo ya en este programa. Un capítulo más. Cuando haga mis memorias, Bueno, las memorias al final del túnel, voy a hablar de algunos capítulos interesantes. ¿eh? sí. Bueno, nos vamos. Tal vez no Continúa sé la ni- búsqueda detrás de Uy, cámara. no sé ni si Eso te no. llamas Felipe, no sé si te llamas Mariana, son números de cédula. La verdad que no sé. Te digo, Homónimas. Es mi cédula. yo te digo, qué caso, ¿eh? Qué caso. Pero es mi tremendo. cédula. No, fuera de toda broma, es tristísimo. Imagínate estar 10 años adentro ahí. Imagínate, o. Gratis. Y en otro caso, el hombre de la identidad real Anda por su cabeza. anda en algún lugar con tantos problemas por haber sido juzgado, condenado, estar preso en este momento y estar en su casa intentando Ah. hacer algo tal vez. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana. Los dos están invitados. Gracias. Vamos a ver Pedro. si tenemos Bueno, a Pedro, Pedro, también. ¿qué tal? ¿Sabemos algo de él? Y Pecho Chía. Ah, ya está Entonces, grandecito. como es grandecito, claro. le dejamos la casa para Tiene Bueno, que fusionarse Pedro. con Sí, con menta.
Alcohol. Alcohol caliente y menta. alcanfor. Alcanfor, Bueno, vamos a sí. encontrarnos nosotros mañana. Que tengan un buen resto de jornada. 5:20 de la mañana, Paraguay en vivo. Y a Fuerza. continuación, en este preciso momento, el cumpleañero con las noticias. Muy Se viene el bien. noticiero de Unicanal. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent.